Familia querida, Dios les bendiga y les guarde en esta hermosa mañana. El tema del devocional, a pesar de la aflicción. Mateo 16, del 13 al 28 es la lectura de hoy. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esta es una pregunta tan interesante que el Señor hace no solo a sus discípulos, sino a cada uno de nosotros. ¿Y ustedes, quién dice que es Jesús? En medio de tu dificultad o de tu aflicción, ¿quién dices tú que es Jesús? Él es aún tu ayudador cuando las cosas parecen no salir bien. Leía una lectura sobre una señora que tenía planes de servir a Dios, pero de repente llegaron unas situaciones de salud a su vida que aparentemente cortaron sus sueños. Ella no pudo servir a Dios como quería. Sin embargo, escribió una nota que luego, cuando su familia la escuchó, hizo que vinieran a los pies de Cristo. La nota que ella escribió en medio de sus grandes padecimientos: doy gracias a Dios porque tengo más partes sanas que enfermas en mi cuerpo. Los familiares, al escuchar la fortaleza de esta mujer en medio de su enfermedad y en medio de su angustia, no pudieron más que ser tocados por la gracia de Dios en medio de la dificultad. Muchas veces se nos habla solamente de la gloria de la resurrección y no se nos predica lo suficiente del camino de la cruz y de cómo Jesús cayó 3 veces y estuvo dispuesto a levantarse, y de cómo en medio de el jardín de Getsemaní, en medio de la aflicción, Él supo decir: hágase tu voluntad. El devocional de hoy nos habla de ser firmes y fieles, de conocer la identidad de Dios en medio de nuestros procesos, saber ver a aquel que es capaz de calmar la tempestad. Hay un verso precioso en la Biblia que dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Es poderoso. El domingo hablábamos sobre el tema cuando el desierto es mejor que el palacio. Dios muchas veces nos hace atravesar esos valles de sombra de muerte del que habla la palabra de Dios, pero también aprendimos el domingo que el desierto no es eterno. El desierto no es el fin de nuestro recorrido en esta tierra. Es un lugar de transición en el cual, dice la palabra de Dios, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que yo te pregunto en esta mañana: ¿y tú confiesas a Dios aún en medio de la dificultad? ¿Declaras que Él tiene poder para salvar, para redimir? ¿Cuál es tu confesión? ¿Qué andas tú predicando en tu lugar de trabajo? ¿Qué dicen tus hechos más que tu palabra? ¿Qué confiesas sobre quién es Dios? Aleluya. ¿Qué dice tu vehículo? ¿Qué dice la forma en que te viste? ¿Qué dice la forma en que actúas? ¿De quién es Dios en tu vida? El Señor les pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? El verso 16 continúa diciendo: respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es bueno que sepamos que la palabra Cristo es la traducción de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. En aquellos tiempos, cuando se seleccionaba un rey, por ejemplo, Samuel fue y ungió a David. Esa palabra de alguien que derramaba el aceite de la unción sacerdotal o la unción de reino, era la persona que se le conocía como un ungido. Y
siempre se hablaba de ese ungido especial, de ese sacerdote rey que vendría. Y había confusión entre quién era Cristo en el pueblo, porque lo habían visto hacer señales espectaculares. Y aún el que lo quería negar no podía negar las grandes señales, la sabiduría, la gracia que había en él. Juan da testimonio de él diciendo: y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Nosotros vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Nadie me contó. Yo lo vi caminar sobre el agua, yo lo vi sanar al enfermo, yo lo vi resucitar a Lázaro, yo lo vi recibir al que nosotros despreciábamos, yo lo vi sentarse con Zaqueo y con Leví el publicano. Nosotros vimos su gloria, dice Juan. ¿Y tú has podido ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Tienes algún testimonio que contar a otro? ¿Ha transformado él tu corazón como hizo con Naamán, el general sirio, lleno de lepra por dentro, y la gente creía que él era un gran general, pero él sabía de su condición mísera y fue a las aguas del Jordán, de aquel río Jordán, para ser limpiado? El Señor te dice a ti hoy, como dice su palabra en Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas. A todos los sedientos, venid y comprad sin dinero. Aleluya. Él te invita como aquella samaritana supo que tenía sed, que necesitaba de Dios, y fue al pozo de Jacob. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice la palabra en el verso 16, respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Jesús le hace una pregunta a los discípulos, y sobre la confesión de Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta que Jesús le dice es: bienaventurado Simón, que era su nombre antiguo, hijo de Jonás. Simón significa una caña cascada, una hierba que es movida por cualquier viento. Pero ahora le dice, Jesús le cambia el nombre y le dice: Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, que el Padre Celestial por medio del Espíritu Santo se comunica con sus hijos y les revela cosas, lo que tienen que hacer y decir en cada día y en cada momento. Y Jesús le dice: esta palabra que salió de tu boca no vino de la tierra, sino que vino del cielo. Podemos prestar nuestros labios para que sea usada por Dios o para que sea usada por el maligno. Muchas veces estamos hablando con personas y tenemos que tener sabiduría, porque en un momento cualquiera esa persona puede prestar su boca a demonios, a influencia satánica, y pueden salir de sus labios palabras que nosotros por el discernimiento sabemos: no hablaste tú, yo sé de dónde viene. Y aunque uno no reprenda públicamente a la persona, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y allá en mi oración tú puedes decirle: diablo, te conozco y te reprendo en el nombre de Cristo. Y tú puedes orar con tu Padre Celestial y decir: Señor, oro porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y tú puedes orar y confesar salvación. Y tú puedes declarar bendición, aleluya, sin importar lo que esté saliendo de la boca de esa persona. Y ese es el poder de la confesión. Escuche esto: cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, sin importar cuál sea la circunstancia, tú declaras: Jehová es Dios. Jesús sana, Jesús liberta. Tú confiesas, tú crees, tú declaras, tú profetizas. Y en respuesta le dice el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambiaron el nombre. Él se llamaba Simón el inestable,
pero ahora le dicen Pedro. La traducción de Pedro en griego es Petrus, que significa piedra. Él le dice, y tú eres una piedra. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es bueno anotar acá que de este versículo ha salido una falsa concepción de que Jesús identificó a Pedro como una especie de papa, de hombre supuestamente infalible. Y de ahí surgió una doctrina del papado, donde dice, se creía, yo creo que hasta hace poco, que el papa era infalible y que la descendencia de Pedro era infalible, y etcétera. Entonces eso no es correcto. No hay ninguna cita bíblica que establezca que Jesús estableció a Pedro por encima de todos y que Pedro era infalible. Claro que no, Pedro era un hombre pecador igual que todos nosotros. Y cualquier líder de la iglesia que se establezca también puede fallar. Fíjese que él dice, sobre esta roca, no dice sobre Pedro la piedra, sino sobre Jesús. Cuando usted lee quién es la roca, es Cristo, no Pedro, ni ningún pastor, ni ningún papa, ni ningún sacerdote. La roca de los siglos se llama Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí sigue diciendo, y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién? A Pedro, no, a la iglesia, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos? La iglesia. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Cuáles son las llaves de los cielos y para qué sirven? Las llaves significan autoridad del reino, y significa autoridad para reprender al pecado, para orar por arrepentimiento y para que la causa de Dios crezca en esta tierra. Las llaves del reino de los cielos se refieren a la autoridad para atar a los demonios, al diablo y a sus demonios, y para desatar los cautivos. Autoridad para anunciar el arrepentimiento del pecado y proclamar salvación, liberación y perdón. Las llaves del reino de los cielos no se refiere a una sola llave, habla de las llaves, habla de la autoridad de Dios que fluye cuando alguien canta y los demonios tienen que huir. La Biblia dice que cuando el rey David tocaba su arpa, los demonios tenían que salir corriendo. Las llaves del infierno significan el poder que se desata por medio de la predicación de la palabra, y los enfermos son sanados, y los cojos andan, aleluya, y los ciegos ven, y dice la palabra, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Que las llaves del reino estén en tus manos hoy para atar las fuerzas del diablo y para desatar el potencial de Dios en cada vida. Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez que los discípulos entienden bien cuál es la identidad de Dios, Él les revela lo que sigue. No es un final de gloria en esta tierra. Voy a ser crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios, que somos hijos, es lo que nos capacita para atravesar el valle de sombra de muerte, para no descarriarnos. Otra falsa enseñanza que se ha regado en la iglesia es que cuando dice, y a ti te daré la llave del infierno, ¿verdad? Pues hay personas que creen que los pastores somos infalibles. Hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice, el que perseverare, este será salvo. El Señor también habla en Mateo 24 de que muchos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él le dirá, apartaos de mí que nunca os conocí. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la apostasía, con la rebeldía, con la raíz de amargura, aún dentro de las iglesias.
Muchas personas pueden llamarse cristianos y hacer obras poderosas por fuera, pero por dentro estar podrido como Naamán. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener un oído que se deje corregir, que se deje instruir, empezando con los pastores y cada diácono y cada miembro de la iglesia. Cristo les revela que pronto vendría la cruz y que resucitaría el tercer día. En el verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera permita que esto te acontezca. Oigan, Pedro, quien acaba de decir que tú eres el Cristo, ahora le está diciendo: no vaya a la cruz. La respuesta del Señor. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A esto me refería ahorita, cuando le decía que un hombre en un momento puede, hasta sin darse cuenta, dejarse utilizar, no estar poseído, porque una cosa es la posesión demoníaca y otra cosa es la influencia demoníaca en un momento, y otra cosa es la enajenación del cuerpo por demonios, que esos son otros niveles profundos. Pero cualquier persona puede en un momento ser influido, puede recibir una palabra, un pensamiento satánico y creer que vino de sí mismo. Les advierto, los demonios hablan en primera persona y no te dice tú eres feo en tu mente, sino te dice yo soy feo, nadie me quiere, y tú crees que son tus propios pensamientos, y tienes que saber y decir: apártate de mí, Satanás. Y tú cambias eso por una declaración bíblica que dice, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Y una vez que él corrige a Pedro y reprende a Satanás, le dice entonces esta palabra en el verso 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. ¿Cuál es tu ocupación más importante en esta tierra? Las cosas del reino, porque dice la palabra de Dios: ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Amén, familia. Dios les bendiga mucho. Qué hermosa enseñanza, qué provechosa esta palabra que recibimos cada día, escuchando la palabra de Pedro hacia Jesús. Podemos ver cómo Cristo fue tentado en todo, como dice el libro de Hebreos, aquel que fue tentado en todo, pero él, como Dios, como tenía discernimiento y sabía de dónde provenía cualquier cosa, pudo distinguir que era una palabra que venía del mismo Satanás hacia él. Gloria al Señor. Hoy nuestros ojos, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros oídos estén bien abiertos para cuando venga alguna palabra de halago del mismo Satanás, alguna palabra que nos quiera confundir, sepamos que es una palabra contraria a lo que Dios ha dicho de nosotros. El Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé discernimiento. Gloria al Señor, el Espíritu Santo nos esté guiando este día y siempre para conocer lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.